Para el siguiente pórtico se pide calcular la matriz de rigidez, las deformaciones, el diagrama de momento flector y cortante y las reacciones en los apoyos. Se va a realizar esto utilizando el método matricial de rigidez, o también conocido como método de los desplazamientos. Entonces primero debemos tener en cuenta cómo se va a deformar esto. Esto se va a deformar de la siguiente manera: se va a poder producir un desplazamiento y este tipo de deformación. He realizado el siguiente formulario. Si notamos acá a la derecha tenemos un formulario que quizás ya lo han visto. Este es un formulario de vigas y las rigideces. Aquí se escriben cada valor de la rigidez. Lo que yo he hecho es transformar estas rigideces en coeficientes y a cada coeficiente asignarle su rigidez correspondiente. Esto para el momento de dibujar no se llene de números el dibujo. Nótese que yo he trabajado todos los giros como antihorario y va a existir un caso en un desplazamiento. Cuando existe un patín empotrado va a existir aquí un giro horario, solo en este caso, cuando he trabajado todo antihorario. Ahora vamos a analizar el ejercicio. Nos dice que la rigidez a flexión es constante, es decir, tiene una inercia constante. ¿Qué quiere decir eso? Que es un elemento deformable. Los nodos van a girar, es decir, en C y en D se van a producir giros. Hay que tener eso en cuenta. Y además que el módulo de elasticidad por el área va a ser infinito, es decir, va a tener un área infinita donde no van a existir deformaciones axiales. Es decir, las barras no se van a alargar ni tampoco se van a cortar, como ocurre en el caso de armaduras. Para poder encontrar los desplazamientos, las deformaciones, vamos a tener la siguiente fórmula. Tenemos que K es la matriz de rigidez inversa y multiplicada a una matriz de fuerzas externas que le resta a una matriz de fuerzas internas. Las fuerzas externas van a ser las que están aplicadas en los nodos y las fuerzas cortantes, es decir, va a corresponder a todas las fuerzas cortantes. En este caso sería esta fuerza de 50 kN, mientras que las fuerzas internas van a ser todos los momentos que se generen, ya sean por cargas o fuerzas. Este va a corresponder solo a momentos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es los grados de libertad que se van a producir en los apoyos. Notemos que en el empotrado no van a existir ni giros ni desplazamientos. En el apoyo fijo va a existir solo giro, y en el apoyo móvil va a existir un giro y un desplazamiento, ya sea en X o en Y. Para aclarar algo de por qué cuando el área infinita no hay deformaciones axiales, podemos considerar la fórmula de deformación axial y notemos que en el denominador se encuentra el área. Entonces, si esto es infinito, tendería a cero. Para aplicar el método de la rigidez vamos a tener los siguientes pasos. Primero vamos a dibujar el pórtico y enumerar sus elementos. Es muy importante enumerar cada barra. Luego aplicamos grados de libertad. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues recordamos la tabla. Nos dice que la inercia es constante, es decir, los nodos van a girar. Entonces se van a producir giros aquí en cada uno de los nodos. Y voy a tener un giro 1, un giro 2. Y además se podrían producir desplazamientos en X y en Y. Pero recordábamos que en los empotramientos, en los apoyos, no existían ni giros ni desplazamientos, entonces ambos valores van a ser 0, no va a existir aquí ningún grado de libertad por ser empotrado. Ahora miremos la tabla, nos dice que no van a existir deformaciones axiales, es decir, no se van a alargar ni a cortar cada una de las barras, es decir, delta Y no va a existir ya que estas barras no se pueden alargar, entonces podemos eliminar. Pero ¿qué pasa con un delta X? Consideremos que se produce un desplazamiento unitario. Este desplazamiento no va a provocar que las barras se acorten ni se alarguen, ya que notemos que la barra 2 va a tener su misma longitud, e igualmente la barra 1 y la barra 3. Entonces podemos considerar un desplazamiento en X. Pues ¿por qué solo uno? Porque va a ser el mismo en ambos lados, ya que si hubiesen dos, entonces estuviésemos asumiendo que la barra 2 se está cortando o alargando, de tal manera que va a ser diferente. Como no existen deformaciones axiales, vamos a considerar solo uno. De esta manera se estiman los grados de libertad, y en este caso tengo 3 grados de libertad, 2 giros y un desplazamiento, que son los que se van a calcular a continuación. ¿Cómo se lo hace? Al primer grado de libertad le damos un valor unitario, mientras que a los demás grados de libertad los volvemos ceros. Dibujamos el pórtico, lo enumeramos, realizamos un giro unitario, todo antihorario, estamos trabajando o antihorario positivo. ¿Cómo va a deformar la barra eso? Así. Y la barra 1 la va a deformar así. Entonces vamos a revisar los formularios y tenemos lo siguiente. Podemos adoptar esta segunda como la barra 2 y en la barra 1 este mismo lo podemos rotar así. Ahora lo que vamos a hacer es copiar estos coeficientes. Los copiamos a todos.
Y podemos armar una matriz de coeficientes. De estos coeficientes de aquí es muy importante enumerar las barras, porque para la barra 1 vamos a tener los coeficientes A1, B1 en función de la barra 1, o sea, para obtener las longitudes. De igual manera, los coeficientes de la barra 2 van a estar en función de la barra 2, por eso se pone subíndices 2, debemos tener en cuenta eso. Entonces armamos la matriz de estos coeficientes, el orden va por cada grado de libertad. Entonces tenemos el grado 1 que solo va a corresponder a giros que se produzcan donde estaba ubicado. Aquí se producen dos giros, K1 y K2. Tenemos K1 más K2. En el grado 2 consideramos solo los giros, tenemos A2. Y en el desplazamiento consideremos que aquí estaba el desplazamiento, pero notemos que acá existe un B1 que está en la misma línea de acción. Entonces vamos a anotar a B1. Ahora, para el segundo grado de libertad vamos a hacer lo siguiente. Le damos igualmente un valor unitario y a los demás los volvemos 0. Entonces dibujamos el pórtico, lo enumeramos, muy importante, y generamos ese giro unitario. Entonces el pórtico se va a deformar de la siguiente manera. Esta barra 2 se va a deformar así y la barra 3 se va a deformar así. Entonces si revisamos el formulario tenemos lo siguiente. Va a ser este caso de aquí, y si rotamos este de acá tenemos este caso de acá. Y entonces solo debemos copiar los coeficientes. Debemos tener en cuenta que deben estar en función de la barra. Por ejemplo aquí A3, y todos los coeficientes demás van a corresponder a la barra 3, mientras que los coeficientes de la barra 2 debemos anotar un subíndice 2. Y de esta manera hemos dibujado todos los coeficientes. Ahora vamos a armar esa matriz de coeficientes. Tenemos lo siguiente: para el ángulo, el grado de libertad 1, donde solo considero los giros aquí, vamos a tener solo A2. Para el grado de libertad 2, solo los giros acá, tenemos K2 y K3. Mientras que para los desplazamientos, que estaba aquí, notemos que existe B3 y acá no existe nada. Entonces esta será nuestra matriz. Ahora para el desplazamiento 3 vamos a hacer lo siguiente: le vamos a dar un valor unitario y lo demás 0. Tenemos el pórtico, ahora se va a desplazar de la siguiente manera, con un valor unitario, y nos quedará así. Ahora recordamos el formulario de desplazamientos, tenemos ese. Basta con rotarlo y notemos que ya tenemos los coeficientes listos. Ahora al momento de dibujar los coeficientes también debemos considerar el número de barra, colocar como subíndice ese número. Así como acá fue 1, entonces acá va a ser 3. Todos los coeficientes van a estar con 3. Y de esta manera podemos dibujar esa matriz de coeficientes. Notemos que acá vamos a tener para el grado de libertad 1 solo giros porque es un ángulo. Tenemos B1. Para el grado de libertad 2 solo tenemos B3. Mientras que para el grado de libertad 3, que solo considera desplazamientos, tenemos T1 y T3. De esta manera podemos ya decir que tenemos nuestra fórmula para desplazamientos y tenemos 3 mini matrices, los cuales les podemos unir en una sola matriz, los cuales va a ser la matriz de rigidez. Nótese que estamos solo usando coeficientes, aquí no hay rigideces. Y algo que debemos tener en cuenta es que la matriz debe ser simétrica, es decir, igual a su transpuesta. Entonces, como solo está usando los coeficientes, debemos reemplazarlos por las rigideces. Nótese que aquí tengo los valores de las rigideces para estos valores. Lo que se debe hacer es reemplazarlos y tener en cuenta las longitudes de cada barra. Por eso era importante enumerarlas. Entonces tenemos la matriz de coeficientes, acá la voy a transformar ya a matriz de rigidez, intercambiando los valores por las rigideces. Notemos que aquí en el primer caso es K1 más K2, vamos a tener lo siguiente: que K1, el valor de K va a ser 4 por rigidez a flexión entre la longitud, pero K1 corresponde a la longitud 1 y K2 va a corresponder a la longitud 2. Entonces eso nos va a ayudar a diferenciar qué longitud de barra vamos a utilizar. En este caso K1 va a usar la longitud 1 y K2 longitud 2. Y obtenemos el siguiente valor. Todo está en función de EI, que es la rigidez a flexión, ya que el problema inicial no nos dio un valor de esto, entonces va a quedar como una constante. Y de esta manera se procede a realizar con los demás coeficientes y obtenemos la siguiente matriz de rigidez. Entonces, una vez obtenida la matriz de rigidez, vamos a obtener las demás matrices. Empecemos con la matriz de fuerzas internas, que correspondía a solo los momentos. Estamos trabajando antihorario positivo y horario negativo, esto en base a los giros. Para trabajar eso, recordamos que tenemos el pórtico y tenemos 3 grados de libertad. Y si tomamos esta carga distribuida como empotrada, vamos a tener lo siguiente: vamos a tener 2 giros y además se van a producir aquí 2 cortantes, tanto en A como en B.
Entonces, para encontrar las cortantes, ya estas fórmulas ya están predefinidas. Pueden revisar en la descripción un formulario de todas estas fórmulas, todos estos casos. Entonces tenemos lo siguiente: para las cortantes van a ser ambas iguales 62.5 calculándolo, mientras que para los momentos vamos a tener que el momento en A va a ser positivo, pero el momento en B va a ser negativo. Entonces vamos a tener lo siguiente, que vamos a tener un momento en A de 625 doceavos positivo y uno en B de 625 doceavos negativo, pero acá lo he colocado positivo porque consideré el giro horario, es decir, horario es negativo. Ya no necesitaré ponerle el símbolo acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo encuentro esta matriz de fuerzas internas? Recordamos solo los momentos. Tenemos lo siguiente: igualmente aquí tenemos el grado de libertad 1 y en el grado de libertad 1 es un giro, entonces solo considero los giros, 625 doceavos. Y en el grado de libertad 2 tengo otro giro, pero es negativo. Debo considerar los giros horarios como negativo. Este es un giro horario. En el tercer grado de libertad se colocan las cortantes en el eje X, pero no existen fuerzas internas de cortante en el eje X, solo en el eje Y. No se ha colocado la cortante de 50 kN porque es una fuerza externa, y aquí se involucran cortantes y momentos producidos solo por fuerzas internas. Faltaría la matriz de fuerzas externas, que va a corresponder a cortantes. Recordamos que tenemos la cortante de 50 kN aquí, esta fuerza puntual, y además teníamos dos fuerzas cortantes acá en cada uno de estos nodos. Entonces vamos a tener nuestra matriz de fuerzas externas. En el grado de libertad 1 vamos a colocar 0. ¿Por qué 0? Porque aquí solo corresponde a giros, es un ángulo. Esto va a corresponder solo a giros, no desplazamientos. De igual manera acá en el grado de libertad 2 solo debemos anotar los giros, pero aquí no existe ningún giro porque aquí solo se consideran las fuerzas cortantes. Pero en el grado de libertad 3 ya es un desplazamiento, aquí solo considera desplazamientos y aquí tenemos una fuerza cortante, entonces esa se la nota. ¿Y por qué no con estas fuerzas cortantes que están hacia arriba? Pues porque esas corresponderían a un desplazamiento en Y. En este punto hemos conseguido todo lo necesario para calcular los desplazamientos. Entonces tenemos la matriz de rigidez, la inversa de esta, debemos calcularla. Y también tenemos la matriz de fuerzas externas menos las fuerzas internas. Entonces encontramos la inversa de esta matriz de rigidez, realizamos esta resta de matrices y luego realizamos la multiplicación de matrices. Este proceso lo podemos realizar en Excel o en una calculadora o incluso en línea. Entonces tenemos lo siguiente: esto va a estar para el ángulo 1, para el ángulo 2 y para el desplazamiento 3. Nótese que este valor queda como una constante, o sea, faltaría dividirlo, pero este valor el problema no nos lo dio. Es decir, vamos a tener lo siguiente: vamos a tener que se va a desplazar de esta manera. Este valor va a estar dado en metros, pero faltaría aún realizar esta operación para que se ajusten las unidades. Estos valores de los ángulos van a estar en radianes, por eso es que aquí 202 metros no va a ser, sino faltaría dividirlo para este valor de aquí. Entonces el ángulo 1 va a corresponder a esto, el ángulo 2 va a corresponder al segundo valor y el desplazamiento va a ser la distancia en X que se ha desplazado. Si planeamos realizarlo esto en FTools, debemos tener en cuenta las propiedades de los materiales. Cuando utilicemos en toneladas vamos a escribir lo siguiente, y cuando lo utilicemos en megapascales vamos a escribir lo siguiente en el módulo de elasticidad, mientras que la propiedad de la sección, cuando tengamos una rigidez a flexión constante, es decir, no nos den el valor, vamos a escoger estas propiedades integrales y vamos a anotar lo siguiente: en inercia 1, y en el área vamos a ponerle un valor bastante grande. Para los diagramas de cortante y momento flector y las reacciones para este cálculo, el link de la segunda parte se encuentra en los comentarios o en la descripción de este video.